Bueno, yo creo que podría decir tranquilamente es Hugo Alconada lo hizo de nuevo, ¿sí? Me vuelve a meter en esta historia de volver a escuchar las voces de tipos históricos de la Argentina, en el que me los tengo que imaginar charlando mano a mano con otros participantes de sus novelas, en donde la historia también tiene su lugar primordial. En este caso, con la figura de Bucetich. Estoy hablando del libro que se llama La cacería de hierro, ¿sí? Pero hierro con mayúscula, porque no es una característica sobre la definición de una cacería dura, sino sobre el protagonista. Y después en su momento con La ciudad de las ranas, donde tenías esas charlas de Roca y Rocha disputándose, tal vez parte de lo que hoy termina siendo la realidad más compleja de la actualidad de nuestro país. Está con nosotros y me da mucho gusto que esté aquí en el estudio Hugo Alconada Mon, que viene al ciclo Verano Planeta y ahora viene a charlar un rato. ¿Qué haces, Hugo? Buen día, muchísimas gracias por esto. ¿Todo Un bien? placer. Bueno, ¿lo hiciste de nuevo? Yo me he divertido como un nene. Y en este caso es en base a, como vos decís, una historia real que intenté reflotar, resucitar. Ahí, ahora sí. Y la verdad que fue un recorrido que yo la pasé muy, muy, muy bien. Bueno, ¿cómo llegás a esta historia de Bucetich? O sea, porque, a ver, le vamos a contar a la gente, ¿no? Digamos, la figura de Juan Bucetich es el tipo que eh, por primera vez en el mundo descubre las huellas dactilares. Exacto. Estamos hablando de fines del siglo XIX en la Argentina, como vos bien decís, Juan Bucetich, un inmigrante, que se llamaba en realidad Iván Vucetich, y que este hombre empieza a experimentar con las huellas dactilares para tratar de desarrollar un método que permitiera identificar a las personas. Y mientras que empieza a desarrollar este método, ocurre un doble crimen relativamente cerca de acá, Sí. en Necochea. En ese momento Necochea, estamos hablando de 1892, era un pueblito miniatura, y aparecen dos criaturas degolladas, y la madre degollada, pero que sobrevive, que marca al presunto asesino, que durante 5 días le dieron cachinga, y ese hombre dice, yo no fui. Y ahí es donde se da, por un lado, una oportunidad para ver si el método que está desarrollando Juan Bucetich funciona en la práctica, combinado con la aparición del primer detective, esto es posta, del primer detective en la historia de la policía de la provincia de Buenos Aires. Entonces fue como, si querés, Maradona y Burruchaga, Claro. el genio teórico y el sabueso práctico que unieron sus fuerzas y resolvieron ese doble crimen. Bien. Y a partir de ahí se cuenta esta historia que vos, Claro. hay alguien que se vuelve loco con esta idea de poder encontrar un método de saber quién fue el que estuvo en ese lugar y entabla esta relación Sí, con Bucetich. porque estamos hablando, a ver, vamos a ubicar a los oyentes, un periodo histórico, fin del siglo XIX, donde hasta que no se desarrolló este sistema de dactiloscopía que permitió identificar a las personas, se hacía a ojo. Y entonces imagínate, un periodo histórico en el cual por ahí tus abuelos, mis abuelos seguro, cruzaron el Atlántico. Sí, sí. Y entonces vos podías llamarte Paco Gómez en Madrid. Y en Madrid mataste 4 personas, llegabas a la Argentina y decías, y ahora me llamo Pedro Gómez, y arrancaba de nuevo. Y después matabas 2 personas más acá y te ibas a Montevideo y decías, y ahora me llamo Santiago Yola, y arrancaba de nuevo. Hubo muchísimo de Bueno, eso. Muchísimo de eso. imagínate entonces en ese contexto que de repente alguien pudiera desarrollar un método que permitiera identificar a todas las personas de manera certera. Era vos o vos, se terminó. Chau. Fue un bombazo tan grande que generó un sacudón y terminó Bucetich dando la vuelta al mundo explicando ese método. Pero para poder hacer eso, antes tuvo que resolver este doble crimen en Necochea. Bueno, la recomendación que nosotros hacemos es que disfruten del libro, o sea, que lo consigan, que lo compren, que la verdad está súper bien en esto que uno, a mí me encanta mucho la historia, me encanta mucho la parte de investigación, y cuando vos le ponés palabras a estos personajes históricos, yo particularmente me provoca mucho placer meterme en estos libros. En eso te agradezco y en eso a su vez yo les aclaro a los oyentes, esta novela, La cacería de hierro, es una novela policial
y está escrita como una novela. Es decir, no es una investigación. Juan Bucetich nació en la... No, claro. Es una novela, ¿por qué? Porque lo que intenté fue reconstruir cómo fue ese doble crimen, para a su vez darle la forma de un relato como si fuera en tiempo real. Uh-huh. Y para eso, a su vez, lo que hice fue apoyarme en investigadores profesionales, investigadores del CONICET, historiadores, uh-huh. archivistas, museólogos, recorrer todo lo que te imaginas que recorrí, uh-huh. sumado a que terminé yendo y contacté a los descendientes de Juan Bucetich, uh-huh. que terminaron abriéndome los archivos de la familia, pude leer las cartas que Bucetich escribía a su esposa. Entonces hay mucho de lo que yo pongo en boca de Juan Bucetich, que Bucetich realmente lo dijo o lo escribió. Uh-huh. Entonces, voy a dar un ejemplo nimio. Hay un momento en el cual se compara Bucetich con Francis Bacon, uh-huh. que era una suerte como de proto-investigador de la Edad Media, un hombre que fue muy cuestionado y demás. Y vos me podrías decir, Dios, ¿de dónde corno sacaste? ¿O por qué le pones a Bucetich esa comparación con Bacon? No, porque él la puso por escrito en una carta. Claro. Lo mismo que, te voy a contar una cosa, Uh-huh. Bucetich, cuando intenta desarrollar este método para identificar a las personas, sí, lo desarrolla con las huellas dactilares. Pero antes también intentó otras fórmulas para ver si era posible identificar a las personas. Entonces, los nietos de Juan Bucetich me contaban de cómo el abuelo coleccionaba orejas humanas y se ponía a revisar si con las orejas vos podías identificar quién es quién. Entonces, vos imagínate, vas a la casa del nono y me decís, bueno, ¿y cómo te fue en la casa del nono? Bien, el nono estaba con 50 orejas arriba del escritorio. Midiéndolas, sacándole la curvatura de cada uno de los pabellones. Imagínate si vos ibas con un amiguito tuyo, lo macabro. No, terrible. Tu amiguito lo veía de repente al abuelo con 50 orejas. Arriba de una mesa sacando cuentas. Y además, por ahí vos acá en Mar del Plata, vos vas y comprás, dame una docena de churros. Y Bucetich iba y decía, dame una docena de orejas. Claro. En la morgue, claro, en el cementerio. Claro, todo eso, ¿no? Digamos, también toda esta parte del comienzo, ¿no? Digamos, hay mucho en estos relatos que vos hacés, Hugo, y que tienen que ver con el comienzo del siglo XX y la salida del siglo XIX, donde está el comienzo de todo. Exacto. Donde está el comienzo de todo. Es que ese es el motivo por el cual a mí me atrae mucho ese periodo histórico de que va desde 1880 a 1895, uh-huh. porque durante esos 25 años se establecen los cimientos de la Argentina contemporánea. Entonces, entender un poquito más y mejor ese periodo histórico nos ayuda a entender un poquito más y mejor esta Argentina actual. Entonces, cuando ves la puja que hubo en aquel tiempo entre Iglesia y Estado, uh-huh. la presencia de anarquistas, de masones, el surgimiento de los primeros partidos populares como el radicalismo en ese momento, uh-huh. revoluciones de 1890, 1893, 1905, la crisis económica de 1890, porque para ubicar los oyentes, la crisis de 1890, la crisis económica y financiera, según los historiadores económicos serios como Pablo Gerchunov, fue mucho más grande y mucho más profunda que la crisis de 2001 que todos nosotros vivimos. Claro. Entonces, entender aquello en parte te ayuda a entender esto que estamos viviendo hoy. Bueno, una de las cosas que me pasó con el libro y este fin de semana fue leer la noticia sobre el doble crimen de Paloma y Josué, los dos chicos de Florencio Varela, ¿no? Y después también pensaba que en la parte en la cual va relatando el libro, sobre todo cuando se empiezan a escuchar las historias de los presos, las historias muchas veces, Hugo, siguen siendo las mismas 120, 130, 150 años después, en donde pensamos que somos mejores que antes. Exactamente. Y ahí es donde vos vislumbrás que hemos tenido avances y también permanencias. Y entonces, esto que vos decís, en aquel periodo histórico, cuando Juan Bucetich desarrolla el sistema de la dactiloscopía, tuvo que lidiar con otras teorías como la teoría lombrosiana. Uh-huh. A ver, César el Lombroso, uh-huh, un hombre que calculaba que se podía predecir o anticipar la criminalidad de una persona por su apariencia, por la forma de su cabeza, uh-huh, por la forma de las orejas, por el tez de piel. Entonces él consideraba que como presunción el gaucho era malo, por ejemplo.
Claro. Que si querés es como ahora la presunción de rostro que tenés y que entonces según si sos rubiecito de ojo claro, tenés más o menos chance O cómo te vestís. que te pare la policía. Sí. Era lo mismo en aquel periodo histórico. Entonces, uno de los aspectos, nos podemos quedar en lo menor de Vucetich identificando a la persona. En realidad, lo que desarrolla Vucetich fue el inicio de una policía científica, el desarrollo de una criminalística moderna. De repente dice, pará, acá esto se trata de algo mucho más profundo, algo que intenta aplicar métodos, sistemas, ciencia, para evitar justamente los prejuicios, de hecho que él mismo había vivido. Él era inmigrante. Claro. Y ya es la segunda vez que lo remarco. Y él vivió... Sí, en el libro también lo remarcas muchas veces. Él vivió los prejuicios de ser un inmigrante a tal punto que cuando él desarrolla este método y empieza a comprenderse de que realmente funcionaba y esto estaba generando revolución, un hombre, Drago, triple apellido, quíntuple abolengo, de Buenos Aires, vinculado a los Mitre y toda la historia, en un momento lo rigorea en público, por escrito en los diarios, le decía, usted es un simple meritorio, usted es un inmigrante, bueno, ¿usted quién es para decir que usted encontró algo? Y entonces esos prejuicios Vucetich tuvo que enfrentarlos y termina en una confrontación pública. Dice, sí, yo seré un meritorio, sí, seré un inmigrante, pero esto funciona, sacá del medio. Bueno, justo hablas de inmigrante en este tiempo, ¿no? Donde en Estados Unidos hay toda una movida muy fuerte que de hecho cuando nos enterábamos sobre los nuevos aranceles que está poniendo Estados Unidos a México y a Canadá, se los pone básicamente por eso. Ustedes me mandan inmigrantes y droga y yo a partir de ahora les cobro más. Entonces vos tenés esas realidades que son permanentes. Te decías, mira, en la algunos aspectos hemos mejorado y en otras seguimos tropezando con las mismas piedras. A ver, lo mismo, ¿no? Yo aclaro algo. El libro no está escrito desde el revisionismo histórico. Es una novela. Es una novela que además me apoyo en historiadores profesionales, investigadores del CONICET, es decir, lo que he hecho es tratar de apoyarme en cimientos sólidos para a partir de ahí contar. Ahora, lo que termina ocurriendo a medida que vas avanzando en este recorrido es que vas también lidiando y descartando mitos. Por ejemplo, la Argentina potencia, la Argentina de oro, que fue a fines del siglo XIX, como dice Javier Milei, y que entonces aquel fue el periodo maravilloso al cual tenemos que volver. Momentito, en algunos aspectos era muy bueno, pero después vos tenías un régimen oligárquico conservador, en el cual unos pocos tenían la sartén por el mango y el resto tenían que cerrar la boca, donde el voto era cantado y el fraude era patriótico, donde una de las pinturas más importantes del fin del siglo XIX fue, y los invito a los oyentes a que lo googleen, Sin pan y sin trabajo, y no era algo anecdótico, sino que había todo un segmento social que no tenía pan, no tenía para comer y no tenía trabajo, donde la crisis económica de 1890 fue galopante. El banco que antecedió al Banco Nación colapsó, desapareció, y todas las cuentas bancarias y todos los ahorros de miles de personas desaparecieron. Mira. Y el Banco Provincia suspendió sus puertas durante 16 años. Entonces, el creer que ese periodo histórico fue maravilloso y dorado, lo que habría que decirle a Milei es, vos en ese momento, en ese contexto histórico, vos no hubieras podido no ser presidente, ni siquiera votar, porque eras el hijo de un inmigrante croata. Así que te hubieran dicho, cerrá la boca, correte a un costado. Bueno, me trajiste a la actualidad y te tengo que preguntar. Bueno, lo primero que te pregunto es, ¿vas a la novela para correrte un poco del quilombo que te toca muchas veces inmiscuirte a la hora de investigar periodísticamente, Hugo? A ver, para mí escribir ficción es un cable a tierra, es una bocanada de oxígeno, y entonces así como vos tenés personas que tocan la guitarra o pintan o salen a correr, para mí el momento en el cual logro, si querés, como un poco de tranquilidad es cuando escribo ficción. Bien. Y entonces yo sigo haciendo investigaciones de lunes a viernes y en mi trabajo cotidiano, y este es mi cable a tierra, como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Bien. Está bien. ¿Vos tocás la guitarra?
Sí, en realidad juego al pádel, me gusta hacer deporte. Entonces, vos tenés tu trabajo cotidiano, es decir, muchachos, ahora vamos a jugar al pádel, así desconectamos Sí, la cabeza sí. un ratito, Sí. la pasamos bien, nos reímos. Tengo la zapatilla, la pilchita, todo, digamos, simplemente como para en ese momento estar jugando. O sea, entonces me entendiste perfecto. Sí, claramente. De hecho, mi mujer se ríe porque ella ya no me tiene que preguntar, porque cuando me ven enfrente de la laptop, ella sabe si estoy escribiendo investigación o novela por el rostro. Porque dice que cuando yo estoy escribiendo investigación estoy con el rostro ceñido y escribiendo tonso y con la cara, y por el contrario cuando estoy escribiendo ficción como que me relajo y que me tiro para atrás y que sonrío y que estoy como en Narnia. Bueno, es eso. Hugo, te quiero llevar un cachito de la actualidad. Recién hablabas de Milei, pero me interesa, vos has investigado permanentemente a los grupos económicos también, ¿no? Digamos, en el sentido de que la otra parte del poder es la economía, la política es una parte del poder y la otra parte es la parte de la economía. Y de hecho es más fuerte la parte económica y más estable y más permanente la económica que la política. Que la política. ¿Cómo estás viendo este presente de la realidad económica en la Argentina? O sea, cómodos, incómodos, con una fuerte presencia dentro del gobierno. Yo no veo, viste que Donald Trump se rodeó de muchos millonarios, ¿no? Digamos, alrededor de él, mega millonarios alrededor de él, con la figura de Elon Musk a la cabeza. Yo no lo veo mucho acá esto en Milei. Veo muchos técnicos que sí, en algunos casos han sido empleados, ¿no? De, el propio Javier Milei, de hecho, no ha sido empleado durante muchos años de un multimillonario como Arnequian. ¿Cómo lo ves el poder económico? En un proceso incierto de reconfiguración. ¿Qué quiero decir? Coincido con vos en que tanto durante el kirchnerismo como durante el macrismo había determinados nombres que se solían repetir y entonces vos tenías determinados sectores que una y otra vez eran como factores de poder. Por ejemplo, todos los que suelen asistir a los congresos de IDEA, todos los que integran el grupo AEA de los 6 grandes grupos empresarios. Entonces, en ese contexto histórico era habitualmente repetido que apareciera Mañeto, que apareciera Pablo Roca y que aparecieran determinados nombres. Durante este gobierno de Milei lo que hay es como una reconfiguración, porque por un lado no hay dinero para la obra pública, entonces todo lo que integra la Cámara Argentina de la Construcción como que empieza a retroceder. Que al mismo tiempo te sostiene que va a haber una mayor competencia entre los de la Unión Industrial Argentina que cruje y va retrocediendo. Y vos tenés que hay algunos como que intentan mojar el pancito en el plato, como por ejemplo Marcos Galperín. Es el nombre nuevo, ¿no? Digamos. Exacto, que a su vez vos ves el tamaño de la empresa y vos decís, mira, por número le podría estar peleando de mano a mano o incluso superándolo a Pablo Roca. Claro. Pero que al mismo tiempo hay que ver ahí si vamos a ir una verdadera libre competencia y aparece, por ejemplo, un Jeff Bezos con Amazon que le empiece a pelear a Marco Galperín. Ahí ya no vamos a ver si a Marco Galperín le gusta tanto o no esta historia. Entonces estamos con un proceso como de transición, donde sí hay ahora algunos sectores que se están beneficiando, el sector financiero, hay otros que están a la espera de cómo se desarrolla esto, como el campo, y hay otros que están muy golpeados y dolidos, campo, construcción, industria y demás. Entonces la sensación que me da es como estamos en ese periodo que los gringos llaman de wait and see. Hay que esperar y ver. Y yo creo que muchos sectores económicos están en la misma. Lo mismo está pasando, fíjate, con los números de la actividad económica. Uno puede decir, ¿está empezando a crecer la economía? Sí, pero de manera muy despareja. Entonces vos tenés sectores que están empezando a crecer mucho, minería, y hay otros que están para atrás. Entonces es como incierto todavía. Y lo mismo pasa ahora con Milei. Milei en lo político electoral, sí, es la ilusión que tiene y las probabilidades son de que le vaya muy bien en las elecciones de medio término. Arrasar, como dice él, ¿no? Vamos a ver, pero que le vaya muy bien. Pero eso a su vez va a depender de múltiples configuraciones. Si hace o no una alianza con el PRO, si a su vez, por ejemplo, Kicillof se pelea o no se pelea con Cristina Kirchner. Y vos sabés igual que yo, que 9 meses en la Argentina es una eternidad. Hay un mundo entero. Un mundo entero. De acá a 6 meses, a 7 meses. Bien. ¿Cuánto tenemos que ver? La última, Hugo, y agradeciéndote el tiempo de que estés aquí por la radio. ¿Cuánto tenemos que ver entre las formas y
los actos, ¿no? Digamos, porque a mí particularmente me parece que muchas veces nos quedamos más en discutir las formas de que en los actos de manera concreta, ¿no? Digamos, claramente, igual que un presidente en la forma tome una postura agresiva sobre un sector, en los actos que va a repercutir para abajo van a ser muy graves. O sea, porque hay gente que radicaliza los pensamientos de los líderes. Es que ahí lo vivimos con el kirchnerismo y lo vamos a vivir con los libertarios, ¿no? Digamos. Es que ahí se dan las dos cuestiones, ¿no? Es decir, por un lado el fondo y las formas. Y a veces quedarte en las formas es quedarte en lo anecdótico, pero muchas veces las formas delinean el fondo. Exactamente. A ver, para que ubiquemos, los oyentes más veteranos lo recordarán conmigo. Algo similar ya vivimos con, por ejemplo, Carlos Menem y también con el kirchnerismo. Durante los periodos de bonanza económica, la sociedad tiende a perdonar ciertos deslices o incluso derrapes. Entonces, durante el menemismo teníamos escándalos de corrupción galopantes, y como la economía funcionaba bien, parecía que la convertibilidad iba bien, era básicamente que, cuando haga este comentario te vas a empezar a sonreír. Menem era rubio y de ojos celestes, sí, claro. Y según Gino Bogani, uno de los 5 tipos más elegantes del planeta. Y vos mirabas la foto de Carlos Menem y decís, está vestido como un payaso, pero aún así se llamó 5 elegante, era un bon vivant. Y entonces pisa con champán. Y después, cuando se estalló la burbuja de la convertibilidad, pasó a ser de rubio de ojos celestes, perdón por la expresión, pero así era como se lo denominaba, turco, negro, hijo de puta y corrupto. Entonces, vivimos eso con Menem, vivimos eso con el kirchnerismo, y ahora estamos otra vez en una fase de, por un lado, muy bueno, que Milei controló la inflación, redujo el déficit, controló el gasto público, y eso es bienvenido y celebrado. Pero al mismo tiempo empezamos a permitirle que él pueda decir públicamente, vos sos un mogólico, que es absolutamente inaceptable, pero a él se lo toleramos. Si Cristina Kirchner o Mauricio Macri dijeran, vos sos un mogólico, se le termina la campaña, la carrera política. Si vos o yo dijéramos eso a un tercero, nuestra carrera como periodista se terminó. Y te cancelan automáticamente. Y se lo permitimos a Milei. Y entonces le permitimos eso como le permitimos que avance y avasalle políticas públicas, instituciones, y nosotros creemos que eso es válido porque la economía funciona. No, la discusión sobre la eliminación de la figura del femicidio es insólita, Hugo, pero insólita. O la asociación de, por ejemplo, matrimonio del mismo género con pedofilia. Es decir, no, querido. Es insólito. No. Es Entonces, insólito. Ahora bien, y lo mismo podemos hablar, podemos pasar de esto hacia lo institucional. El que impulse a Ariel Lijo para ministro de la Corte Suprema. Me da igual Ariel Lijo, no es por Ariel Lijo en sí mismo, pero a lo que voy es, ha decidido impulsar y promover y ascender a la Corte Suprema al juez de los tribunales federales de Comodoro Pi con peores índices de todos los tribunales de Comodoro Pi. Es el juez que más lento investiga, que menos resultados genera y que menos corruptos envió a la cárcel. Entonces, enviaste o promovés a la Corte Suprema al peor de todos. ¿Cuál es la señal que querés mandar, Javier Milei, a los tribunales? Que si investigás al poder no vas a ascender, y si por el contrario vos sos benévolo y cómplice con el poder, sí vas a ser promovido. Ahora, esto hoy lo estamos tolerando o premiando con Javier Milei porque ha controlado la inflación. Veremos si Milei recorre el mismo recorrido que Menem en su momento y que el kirchnerismo después, que durante un periodo le permitimos todo para después levantarles la banderita al offside y decir, vos te vas. Bien. Hoy 20 horas en el Costa Galana, la entrada como siempre es libre y gratuita hasta la capacidad de la sala. Voy a ir, Hugo, a verte un rato más, a escucharte un rato y a disfrutar también de cómo los lectores tienen este mano a mano por intermedio del Verano Planeta, que todos los años está buenísimo, ¿no? Que además va a ser en un plano de la literatura, para distendernos. No vamos a hablar de Milei, sino más para el lado de pasar un buen momento juntos, reírnos un rato. Tengo acá un rato te tengo que preguntar. Papá, por esto. Como si no fuéramos a jugar al pádel. Tal cual. Un rato te tengo que preguntar. ¿No tenés miedo que te cocinen por las redes? ¿Te han cocinado por las redes a veces o no? ¿No te da miedo?
Tenés hijos grandes. Ya tengo hijos grandes. Pero pará, consumen X. Sí, pero a ver, o sea, vengo desde hace 25 años. Sí. Todos los presidentes, todos los últimos 25 años, Sí. pidieron mi cabeza al diario. Y si vos ves las redes sociales, yo pasé de ser facho a montonero. Entonces, yo estoy paradito en el mismo lugar. Entonces, por mí que me puteen. Bueno, Hugo ha pasado por aquí por la radio, un placer grande. Placer. Hugo Alconada Mon, nosotros seguimos, nos acomodamos para hacer las noticias y nos queda todavía una hora más de la Resistencia Matinal.